Salmo 90, no lo busquen. Dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos hijos de los hombres. Versículo 5 del Salmo 90 dice, los arrebatas como un torrente de aguas, como un sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, y todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, dice, ¿no? Es decir, hermanos, las enfermedades de alguna manera nos hacen ver que somos pecadores, ¿no? Que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Y nos advierte, ¿no? Nos advierte ello. Y no estamos libres. Juan capítulo 5, versículo 1 dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Hermanos, las enfermedades van a llegar a nosotros, algunos más temprano, otros más tarde. ¿Los niñitos se salvarán de las enfermedades? No, a veces nos hacen sufrir a los padres, ¿no? No estamos libres, ¿verdad? Ahora, no estamos libres de las enfermedades. Número 2, dice versículo 3 y 4, los enfermos tienen la esperanza de sanarse. ¿Cómo sabemos eso? Versículos 3 dice que alrededor de ese estanque, ¿qué había? Versículo 3. Yacía una multitud, estaban en sus camitas ahí, de cojos, ciegos, paralíticos, parecía la emergencia en un hospital, ¿no? Así, ¿no? En el pasillo están todos así, ¿no? ¿Y qué estaban esperando ellos? ¿Por qué? Porque tenían la esperanza ¿de qué? De sanarse, ¿verdad? Cuando uno está enfermo, lo que le urge, su prioridad es sanarse, ¿no? Eso es lo que buscamos, ¿no? Hay gente que gasta todo su dinero, ¿no? Un pasaje en la Biblia de alguien que había gastado todo su dinero en médicos. La meta siempre es del enfermo es sanarse. Es por eso que ellos estaban ahí, día y noche, no sabían cuándo un ángel iba a venir y tocaba el agua, ellos tenían la esperanza de sanarse, por eso estaban allí. Entonces, las enfermedades van a venir a nosotros. Todos los enfermos en su sano juicio tienen la esperanza de sanarse, ¿verdad? Por eso están los médicos, por eso está el hospital. Y hay circunstancias muy tristes, pero igual, la gente siempre tiene esperanza de sanarse. Allá, hermanos, la vida es un regalo, es una bendición. La muerte siempre es un castigo. Aun cuando seamos muy justos, la muerte es la paga del pecado, es la muerte. Así que no buscamos la muerte, buscamos la vida, sanarnos. Amén. No creo que esté tan deprimido usted, ¿o sí? No, buscamos siempre vivir, ¿no? Respirar, sanarnos, que pase esto y estar mejor. Eso anhelamos, porque la vida es un regalo. Número 3, hemos dicho que los ángeles tienen poder sobre la salud y las enfermedades, ¿no? Teníamos el caso de Satanás cuando tentó a Job, ¿no? Lo tocó a Job y lo hirió con una sarna desde la punta de su cabecita hasta la planta de sus pies, ¿verdad? O sea, tenía poder Satanás. Y también Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12 que un ángel, un mensajero de Satanás lo había abofeteado, lo estaba humillando para que él no se exalte, y le había rogado a Dios que lo quite, y no, Dios le había dicho, bástate mi gracia. Probablemente era una enfermedad que él tenía a los ojos, probablemente, ¿no?
Así que los ángeles sí tienen poder, hermanos, parece, sobre la vida física, ¿no? Miren por favor 1 Corintios 11:30. Las enfermedades pueden ser producidas por nuestros pecados. 1 Corintios 11:30. Las enfermedades pueden ser producidas por nuestros pecados. 1 Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos incluso duermen. No estaba hablando del culto del miércoles, no, estaba hablando de qué, de que estaban muertos algunos. ¿A causa de qué, hermanos? De que estaban menospreciando ¿qué? La cena del Señor. Es decir, para Dios la cena del Señor, su cena, no es un juego, es algo serio. Nosotros cuando lo tenemos en poco, ¿qué puede pasarnos? Nos enfermamos o incluso podemos morir. Dios puede castigarnos si tenemos en poco la cena del Señor. Santiago 5. Algunas enfermedades pueden ser producidas, algunas veces las enfermedades pueden ser producidas por causa de nuestros pecados. Santiago 5, versículo 14. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y mire lo que dice el 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿no? En algunos casos, ¿no? Yo no sé cuál. Puede ser que la enfermedad que tenemos es consecuencia de algún pecado y Dios nos está juzgando. Entonces aquí la solución es pedir perdón, llamar a los ancianos. De paso, los ancianos somos los pastores, pues, ¿no? Y hay que llamarnos, por favor, ¿no? A veces uno tiene que ser adivino y adivinar que tal hermano o tal hermana está mal, ¿no? Avísennos, por favor, para saber y llevar el aceite, ¿ya? El aceite era la medicina que se usaba ahí, ¿no? Una especie de medicina que había y podían usar y ayudarse con ello, ¿no? Pero en el contexto habla de personas que están en algún pecado y están cosechándolo en su vida física. La vida espiritual y la vida física andan muy ligadas, muy ligadas. Por ejemplo, David dijo, cuando estaba en pecado, él dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos, ¿verdad? O sea, se afectó su salud. Entonces, cierto, hermanos, las enfermedades llegan a nosotros también como consecuencias del pecado. Algunos dicen, por ejemplo, que la locura, la enajenación, es porque personas no quieren aceptar su verdad, su pecado, y prefieren vivir en una fantasía, ¿no? Se desconectan porque no quieren aceptar su culpa, ¿no? Pues tiene sentido, ¿no? Si lo miramos desde la palabra de Dios. Es decir, algunas enfermedades son producidas por pecados. Miren Romanos capítulo 1, versículo 27, 26 y 27. Romanos capítulo 1, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Probablemente esa retribución debida a su extravío se refiere a las enfermedades, pues, que vienen por la promiscuidad, ¿no? Por el libertinaje sexual, ¿no? Probablemente. Y es que muchas de las enfermedades, o bueno, en el contexto que estamos diciendo, para no usar esos
Esas frases estamos diciendo que hay enfermedades que pueden ser producidas como castigos por nuestros pecados. El caso de Job, ¿fue un castigo? No, ¿verdad? Job era piadoso, temeroso de Dios, apartado del mal. Incluso si él sospechaba que sus hijos habían pecado, agarraba un buey y lo sacrificaba para agradar a Dios. O sea, Job era muy piadoso, ¿no? Él ni siquiera les daba la venia a sus hijos, sino él sospechaba que siempre pecaban. Así era de piadoso él. Así que imagínense cómo actuaba Job, y Dios permitió que Satanás la ataque. No siempre las enfermedades son castigos o ajustes o la disciplina de Dios sobre nosotros, pero en algunos casos sí, ¿no? Entonces tenemos que evaluar nuestra vida. ¿Estamos menospreciando a Dios? ¿No le tememos a Dios? ¿No valoramos a Dios? Tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque Dios puede hacer eso también. Si no es el amor, el temor también puede movernos a ser más piadosos a nuestro Dios. No siempre las enfermedades que vienen a nuestra vida son consecuencias del pecado. Miren Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. ¿Listos? Versículos 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Verdad? En la conclusión de ellos es que este hombre había nacido ciego por alguna razón pecaminosa. ¿Y qué dijo Jesús? Versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios, ¿qué dice? Es a propósito, Dios lo puso allí en esa situación para que Dios se manifieste en la vida de este hombre, sanándolo, ¿no? Lo sanó, versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, untó en el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Ese remedio, ¿no? Y se sanó, el hombre empezó a ver, ¿verdad? El poder no estaba en el barro ni en la saliva, era algo que Jesús quería hacer para que todos se den cuenta que Él lo había sanado. Hermanos, el hecho es que tenemos que entender que las enfermedades van a llegar a nuestra vida, tarde o temprano, ¿no? Ojalá lleguen bien tarde, ¿sí o no? ¿No? Pero ojalá no lleguen. Yo conozco a alguien que no se vacunó, que no ha ido al hospital hasta ahora y que sigue sano, ¿no? Lo que yo entiendo, según sus mamás, ¿no? No se ha enfermado de nada, dice su mamá, ¿no? ¿Cuál es el secreto? La alimentación, dicen algunos, otros el estilo de vida, el dormir bien. Bueno, seguramente, pero de que las enfermedades van a llegar, en el común denominador van a llegar. A veces las enfermedades pueden ser crueles, difíciles, extensas. Por ejemplo, en el pasaje en donde estamos, en Juan capítulo 5, ¿cuántos años, según el versículo 5, Juan 5:5, cuántos años este hombre estaba enfermo? Juan 5:5, 38 años, ¿no? Yo digo, ¿cuántos tienen ya más de? No voy a decir mejor. Yo tengo 43, por ahí estaba, ¿no? Para no chocar con nadie, ¿no? Imagínense, ¿no? Toda una vida ese hombre estaba enfermo. Hay damas, por ejemplo, que cuando van a dar a luz, los 9 meses lo pasan en cama, ¿no? Ahí no se pueden mover para nada, están sufriendo, están experimentando una situación difícil, ¿verdad? Pero este hombre, 38 años enfermo. ¿Cuánto de esos 38 años habrá ido a ese estanque y se habrá echado ahí? Pero al parecer tenía una enfermedad que no le permitía moverse, ¿verdad? Porque o moverse más rápido, otro llegaba más rápido al estanque y le ganaba, ¿no? Pero bueno, el hecho es que ahí están, hermanos. Ahora, ¿debemos tener temor a Dios? Claro, porque Dios, hermanos, es fuego consumidor. Y Dios
como dice el Salmo, vamos a buscar el Salmo 90. Salmo 90, 8 y 9 dice: pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tu rostro. Versículo 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de qué, hermanos, y acabamos nuestros años como un pensamiento. Y cierto, si evaluamos algunos pasajes, uno puede notar que cuando uno es obediente a Dios hay bendiciones, y una de esas es más vida, más años, ¿no? Y tiene sentido que por el otro lado, si uno vive en pecado, Dios también puede tener un ajuste con nosotros, ¿no? Debemos de tenerle temor a nuestro Dios en ese sentido. Así que evaluemos nuestra vida, cómo estamos viviendo, ¿no? No vaya a ser que Dios nos aflija a causa de nuestros caminos. Y por otro lado, nos conviene estar bien con Dios, porque si Dios nos aflige, vamos a dar buen testimonio en medio de las dificultades. Juan capítulo 5 otra vez, versículo 6. Juan capítulo 5, versículo 6. Dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Versículo 7. Vamos a leer todos juntos. Dice: 2, 3. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Por qué Jesús quiso sanarlo? Porque Jesús es el que toma la iniciativa, ¿verdad? Jesús se acerca en el versículo 6 y se acerca a sanarlo, ¿ya? Y Jesús toma la iniciativa con él. Él escoge de entre toda la multitud a él específicamente. ¿Por qué Jesús lo sanó? El texto nos dice, primero, porque quizás llevaba mucho tiempo así, ¿no? Segundo, porque no podía llegar ¿a dónde? Al estanque, es la segunda razón. Y la tercera razón es porque Jesús quiso. Porque si ustedes se dan cuenta, Jesús solo sanó a uno. ¿Y cuántos había ahí, según el versículo 3? ¿Cuántos había? Jesús no los sanó a todos. Jesús solo sanó a esa persona. Jesús no quiso sanar a los demás, ¿no? Qué malo que es Jesús, ¿sí o no? ¿No? Es como irse a un hospital donde hay gente crítica y Jesús solo a uno nomás sana. ¿Qué tal, no? Selectivo fue el Señor. Jesús quiso hacerlo, ¿no? Había una multitud, pero Jesús no sanó a todos. ¿Qué nos indica eso? No siempre el Señor querrá sanarnos, hermanos. ¿Cierto? ¿No? Ahí está clarito, porque de los 100 enfermos que había ahí, ¿cuántos se sanaron? Uno. ¿Qué significa eso? ¿Que Jesús es malo? No, no siempre el Señor querrá sanarnos. No siempre. No es que, no dice que no nos pasará, sino simplemente que no siempre el Señor querrá sanarnos. Miren Romanos 8:37, el otro día miraba este pasaje, Romanos 8:37. No dice ese pasaje que no nos pasará, sino que no nos separará. Romanos 8:37, miren lo que dice. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 35 ha comenzado diciendo, versículo 35. Pablo nos va a marear un poquito en este pasaje, pero para ayudarles a
a no cansarse mucho. Sé que es miércoles, la mitad de la semana, el cuerpo está medio aletargado. Versículo 35, él introduce la idea del sufrimiento en la vida. Miren algunas frases que indican que Dios usa el sufrimiento y que el sufrimiento es parte de su amor. Miren versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Qué indican todas esas palabras? La vida feliz, ¿sí o no? ¿Qué dicen? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Qué nos enseñan esas palabras? Sufrimiento, ¿verdad? Sufrimiento. Ahora, ¿quién permite todo eso en la vida? Obviamente que Dios, ¿sí o no? Y eso es lo que algunos creyentes estaban pasando. Y en el versículo 36, mire lo que dice. Leamos todos juntos el 36. Amén. 2, 3. Como está escrito, por causa de ti. Espere, ¿a qué va una oveja al matadero? A que le hagan la manicure, la pedicure, a que lo laven, lo pongan, ¿ok? No, va a que le saquen la vida, ¿no? Así es el creyente, dice Pablo. Wow. Es el sufrimiento. Dios utiliza el sufrimiento. Por eso el pasaje dice, nada nos puede separar del amor de Cristo. Si estoy sufriendo, no es que Dios no me ama, sino que eso que me está pasando es porque Dios me ama. ¿Sí se entiende? Si algo triste me pasa, no es que Dios no me ama o Dios se ha dado la vuelta y da la espalda a uno, sino que lo que me pasa es parte de su amor, porque nada me puede separar del amor de Dios. Versículo 37, sí. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, versículo 38, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque es parte de su amor. Entonces, las enfermedades, hermanos, no siempre Dios nos va a librar de ellas, no siempre va a querer, sino más bien van a ser parte de su obra en nuestra vida. El sufrimiento va a ser parte de su actuar en nuestra vida. Siempre recuerdo las palabras de la hermana Maribel, que en sus horas de dolor ella decía, yo creo que Dios me está ayudando en mi carácter, decía ella. ¿No? Es una buena conclusión, ¿verdad? Dios sabe, no sé si ella estaba en lo correcto, pero me parece algo sensato, porque va con la palabra de Dios. Dios usa el sufrimiento, las enfermedades para trabajar en nuestra vida también. Entonces, cuando viene una enfermedad, como Pablo, tenemos que dar gloria a Dios, hermanos, amén. Claro, buscar sanarnos, no está mal que uno busque sanarse, ¿no? Está bien, pero durante el proceso hay que dar la gloria a Dios. Es importante, ya que Dios obra a través de las enfermedades y no siempre Dios querrá sanarnos. Dice el texto que Dios, nada nos separará del amor de Cristo. No dice que nada nos pasará. Así que tenemos que estar preparados. Juan 11:4. Juan 11:4. También las enfermedades, como habíamos leído, siempre tienen que ser con este propósito. Juan 11:4. Juan 11:4. Y eso nos debe ayudar, hermanos, a tener una actitud diferente en las enfermedades. Juan 11:4. Oyéndolo Jesús dijo, leamos todos juntos, hermanos, 2, 3. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad, sino para la gloria de Dios.
Cuando vienen las enfermedades, no es que Dios se ha dado la espalda o nos está tratando como hijos y nos está disciplinando o nos está probando y está trabajando en nuestras vidas. Pero el propósito en ambos casos es siempre su gloria. Él quiere exaltarse en nuestras vidas. Que nos use, hermanos, amén. Ay, no, pastor, con las enfermedades, no, pues de otra manera, ¿no? Que nos use, hermanos, ¿no? Muchas veces Dios va a usar las enfermedades y aún la muerte. ¿Sí o no? Muchas veces, o en algunas ocasiones, la gente no escucharía la palabra si no hubiera ahí alguien que está mal o que ha muerto, ¿cierto? Nos abren al menos esos minutos de su vida para escuchar el Evangelio. O sea, Dios se ha glorificado aún en medio de una situación dolorosa, ¿verdad? Y volvamos a Juan 5 para terminar. Juan 5 para terminar. Entonces, ¿qué hemos dicho, hermanos? Primero, no estamos libres de las... por eso es que usábamos tapaboca, ¿verdad? Para no enfermarnos, pues, ¿no? Y por eso es que no salíamos de casa y todo eso, ¿no? Porque aunque confiábamos en Dios, no lo queríamos tentar, no lo queríamos probar, cuidábamos nuestra salud. Segundo, todos los que nos enfermamos, es normal que tengamos la esperanza de sanarnos, porque la muerte es la paga del pecado y la vida es un don. Si uno está enfermo y quiere morirse, no es sano eso. Es como que ha ocurrido acá un cortocircuito, algo está mal. El enfermo quiere y debe buscar sanarse, ¿no? La vida siempre es algo que debemos procurar. Las enfermedades pueden durar años, hemos dicho. Dios usa las enfermedades para trabajar en nuestras vidas. Él busca su gloria. Las enfermedades pueden ser disciplina del Señor en nuestras vidas. También pueden ser pruebas del Señor en nuestras vidas. Dios siempre va a buscar su gloria en las enfermedades. Cuando Jesús nos sana es porque Él quiere. No es porque seamos buenitos y nos merezcamos que Él nos sane, no. A veces los malos son los que Dios los sana, ¿no? Y los buenos se los lleva, ¿verdad? Pero Dios quiere sanarnos y de esa multitud Él quiso sanar a esa persona, no siempre lo querrá. Nos dice la Biblia que las enfermedades no nos pueden separar del amor de Dios, porque precisamente esa enfermedad que nos viene es parte de su amor. Él está trabajando en nosotros. Y lo último, hermanos, es que no hubo fe. Si usted ve en este pasaje, versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y él que le dijo, sí quiero, pero no puedo llegar al agua. Entonces Jesús le dijo, ten fe. Así le dijo, versículo 8. ¿Qué le dijo Jesús? Ten fe, si no tienes fe no te vas a sanar, la fe es como un granito de mostaza. Y le dice así, no le dice así, ¿verdad? No. Levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 9, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era de reposo aquel día. Ahora, ese hombre no sabía ni quién era Jesús, porque después le preguntan, ¿quién te ha sanado? Versículo 12, ¿quién te ha sanado? ¿Quién te ha dicho toma tu lecho y anda? Versículo 13, el que había sido sanado no sabía quién fuese. Ni siquiera sabía que era Jesús, que era simplemente me dijo que me pare y me paré, dijo así, ¿no? Toma tu lecho y cogí mi lecho. No había fe en ese hombre. La fe no es un ingrediente para la sanidad, porque la fe no limita a Dios. Y no es el único pasaje. Hay varios pasajes donde Jesús hace un milagro y no hay presencia de fe ni nada por el estilo, ¿no? ¿Qué dicen ahora los sanadores? No te has sanado porque no tienes fe, ¿no? ¿O ustedes han escuchado esa frase? Tómate este remedio con fe. ¿Han escuchado esa frase? ¿Sí? Cómete ¿no? Hasta el brujito a veces dice, tómalo con fe esta hierbita, ¿no? No, pues, la fe no es un ingrediente, hermanos, para salvarse. No es que yo declaro y Dios me va a sanar. No es que yo pido y Dios me va a sanar. No es así. Simplemente es Dios que quiere obrar para mostrar su gloria. Ciertamente, ¿no? Aunque Dios lo sabe todo, ciertamente en algunos casos Él sí obrará conforme a nuestras peticiones.
ciertamente, ¿no? Él lo logrará y estaremos sanos, pero muchas veces Él no lo hará. Y en uno o en otro caso tendremos que estar listos para darle gloria a Él. Amén, hermanos. Amén.